SUNAM, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, la Asociación Sindical de Empleados Talladores, el Frente Sindical Mexicano conformado y avanzado por el Sindicato Mexicano del sector aéreo, en fin, el sector estudiantil también, que viene marchando a otros puntos para llegar a Zócalo. Este es el repudio total a la reforma laboral. Y 2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa. 2 de octubre no se olvida, es de lucha constituyente. El pueblo consciente se une continente. El pueblo consciente se une continente. Hay que La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como un delincuente, no es mi culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Como habrán visto al inicio del video, pues estuve en la marcha del martes 2 de octubre. Para unos una marcha ya choteada coloquialmente, para otros un pretexto para hacer vandalismo o para que otros piensen que nada más se va a hacer vandalismo, y para otros el seguir condenando una de las peores atrocidades cometidas por el Estado mexicano, representado en el poder ejecutivo por el partido que en diciembre vuelve a llegar al poder, el tan famoso PRI. Más allá de lo que puedan decir mucha gente sobre la marcha, que es un pretexto para hacer vandalismo, inclusive que ni siquiera los estudiantes que ahora van no estuvieron en esos tiempos, más que todos esos comentarios absurdos para mí, pues la gente va conscientemente, inclusive los contingentes más radicales, que son los más custodiados, van bien organizados, van conscientemente y sobre todo van informados. Eso es lo bueno de esta marcha conmemorativa,
porque realmente los estudiantes demuestran que no solamente van por el desastre, sino van para hacer conciencia, van para recordar y para condenar esa atrocidad. Para mí es bueno que no quede en el olvido ese suceso tan horrible que le sucedió a los estudiantes en el 68, y si no se puede hacer ya, digamos, algo legalmente, porque ninguno de los responsables que directamente se hicieron responsables de esa atrocidad han sido condenados, pues por lo menos seguir yendo a la marcha y recordando y no olvidando. En este video vamos a seguir con el tema de la reforma laboral. Por lo regular nunca hago videos de primera parte, segunda parte, porque a veces ya son como que muy aburridos, pero pues esto es un tema muy importante, sobre todo por las modificaciones que se hicieron, por los candados que se pusieron y ahora lo que se envía al Senado y que se quiere que se revise y se apruebe. Ahora me quiero basar en dos desplegados que salieron en la prensa esta semana. El primero fue del lunes 1 de octubre por parte del Partido Revolucionario Institucional y lo titulan ¿Por qué el PRI en la Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral?, que lo tenemos de este lado. Y el otro salió el miércoles 9 de octubre y ese es por parte de Acción Nacional y lo titulan ¿Por qué votamos a favor de la reforma laboral el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la 62 legislatura? El desplegado del PRI maneja 10 incisos, el del Partido Acción Nacional me parece que maneja 5, pero con diversos puntos también. Entonces pues vamos a analizarlos. Su desplegado maneja 10 puntos, y entre esos puntos está la protección a los trabajadores. Habla de garantizar el trabajo digno con acceso a seguridad social y un salario remunerador. También habla de asegurar el respeto a los derechos colectivos e individuales de los trabajadores establecidos en el artículo 123 constitucional. Y habla de prohibir cualquier forma de discriminación laboral. Ese punto, para empezar, habla de un salario remunerador y de respeto a los derechos establecidos en el artículo 123. Bueno, el artículo 123, entre otras cosas, habla de que los salarios mínimos generales deben ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria en los hijos. Cabe señalar que los salarios mínimos aquí en México se dividen en áreas geográficas. Hablemos del área A, que es la mejor pagada entre comillas, con 62 pesos 33 centavos. La reforma laboral aprobada nos habla de salarios remunerados y de respeto a los derechos establecidos en el 123 constitucional. Entonces la pregunta es, ¿por qué no subieron o por qué por lo menos no se habló de subir los salarios mínimos? Con eso de que se está dando por bautizar a las iniciativas o reformas políticas con los nombres de sus autores como si fueran científicos poniéndole nombre a sus descubrimientos, entonces yo creo que este punto lo podríamos llamar el punto Ernesto Cordero, ya que este gran senador ahora, tiempo atrás, creía que con 6,000 pesos uno podía pagar auto, escuela, renta y demás cosas. Y yo creo que igual los legisladores han de pensar que con los 62 pesos 33 centavos uno puede pagarse unos huevos que en estos tiempos ya podrían ser comida de cierta clase, ¿no creen? Otro punto que maneja el desplegado es la transparencia sindical. Garantizar el derecho de las minorías a la información sobre el manejo de recursos. Establecer periodos definidos para rendir cuentas a los agremiados. Definir responsabilidades por omisión o malos manejos del patrimonio sindical. Aquí al menos no sé si esté mal yo, pero yo tengo por entendido que el PRI frenó todo lo respectivo a la transparencia sindical con el argumento de que se ataca la autonomía de dichas organizaciones. Inclusive el desplegado publicado por Acción Nacional que tenemos de este lado también habla de lo mismo, del cómo el PRI frenó la transparencia sindical. La iniciativa presentada por Calderón nos decía que los estatutos contendrán procedimientos para la elección sindical que deberá ser con el voto libre, secreto y directo. Y la iniciativa aprobada por los diputados habla del procedimiento para la elección de la directiva y el número de sus miembros, salvaguardando el libre ejercicio del voto, solo el libre ejercicio del voto, y con las modalidades de acuerdo a la Asamblea General, o sea, de acuerdo a, en pocas palabras, lo que digan los líderes.
En este mismo desplegado hay otro punto, el fomento al empleo, que habla de establecer nuevas formas de contratación con acceso a la seguridad social, apoyo al pago por hora, mismo que no podrá ser inferior a un salario mínimo diario. Aquí hay algo curioso, o sea que si yo voy a trabajar una hora me van a pagar un salario mínimo y no 7 pesos como se decía. Algo chistoso, ¿no? Porque técnicamente los que reciben un salario mínimo ganan 7 pesos y cacho la hora. Nada más que no se fracciona el salario como lo quieren hacer con esta ley. Supuestamente el pago por hora se debe a que hay gente que no puede trabajar las 8 horas reglamentarias, y en parte es cierto, ya casi no hay trabajos de medio tiempo, y los que existen a veces son de 6 horas para arriba. Entonces se tendría que ver el monto a pagar, aunque se podría tomar como eje en muchos casos el salario mínimo y nada más. Ahora, ¿qué pasaría si el salario se paga por hora? Y el día de descanso, ¿qué pasaría? ¿También se pagaría? ¿También se pagarían las incapacidades, los días feriados? Lo cierto es que si trabajamos 1 a 4 horas nos van a pagar el salario mínimo, y eso hay que darle las gracias a los diputados. Otro punto es la capacitación, el adiestramiento, la productividad y la competitividad. Bueno, hablando de la capacitación, el adiestramiento y la productividad y competitividad, el punto quedó que, hablando de la capacitación, durante ese tiempo el trabajador disfrutará el salario y las prestaciones de la categoría o puesto que desempeñe. Si en este tiempo el trabajador no cumple las expectativas, se podrá despedir sin responsabilidad para el patrón. Hablando de la cuestión de los despidos, esto no es algo nuevo, de hecho cotidianamente pasa, y aunque conciliación y arbitraje te reinstale, al poco tiempo te vuelven a correr. Solo que ahora esto ya no podrá ser porque ya no hay responsabilidad para el patrón, hablando de los tiempos de capacitación. Ahora, las prestaciones y el salario van a ser de acuerdo a la categoría o puesto que desempeñes, no a las prestaciones o salarios establecidos por la ley. Mejor regulación, maneja también este punto. Regula por primera vez el régimen de subcontratación laboral, también conocido como terciarización o outsourcing. Obliga a patrones y subcontratistas a cumplir responsabilidades en materia de seguridad social. Sanciona el uso doloso de la subcontratación laboral. En la reforma laboral aprobada se le pusieron algunos candados al outsourcing. Por ejemplo, no se podrá abarcar la totalidad de las actividades iguales o similares en su totalidad que se desarrollen en el centro de trabajo. No se podrá comprender tareas iguales o similares a las que realice el resto de los trabajadores al servicio del contratante. Esto es decir que no vas a poder, si eres contratado mediante outsourcing, hacer las mismas labores de las que ya están haciendo las personas que sí tienen una plaza o están de planta. Se habla de que con el outsourcing se eliminan prestaciones de ley, se dejan de dar plazas en diversos sectores. Por ejemplo, tomo las palabras en una entrevista de Antonio Vital, secretario general de la Alianza de Salud, cuando dice que un trabajador de limpieza, por ejemplo, al ser contratado mediante outsourcing, gana 2.600 pesos, cuando en el catálogo de puestos del sector salud se paga a un trabajador de base que realiza el mismo trabajo 4.500 pesos más prestaciones. O sea que en pocas palabras el outsourcing disminuye. Bueno, estos son algunos puntos que el PRI maneja en su desplegado y que de igual forma fueron aprobados por los diputados de dicho partido. Igual se manejan la protección al menor, la equidad de género, la no discriminación, y creo que pues esos puntos no hay problema, todos estamos de acuerdo. Esos puntos sí son una buena reforma laboral y no los que fomenten la explotación y el abuso a los trabajadores. El desplegado de Acción Nacional técnicamente viene siendo lo mismo que tenemos de este lado, solo que como buenos panistas avientan la piedra y esconden la mano, es decir, van con el PRI en la aprobación de la reforma laboral, pero después se deslindan de ellos. Los panistas dicen que mientras el PRI no apoyó la transparencia sindical porque se afecta la autonomía de los sindicatos, ellos van con la argumentación de la resolución 360 de la Organización Internacional del Trabajo, que habla de la imposición por vía legislativa del voto directo, secreto y universal para elegir a los dirigentes sindicales, y no plantea problemas con los principios de la libertad sindical.
En el mismo desplegado, los panistas dicen que apoyaron la democracia y la transparencia sindical. Sin embargo, el PRI, el Partido Verde Ecologista de México y el PANAL decidieron seguir solapando la corrupción. Lo que es cierto es que esos dos partidos apoyaron todo lo referente a las afectaciones al capital humano. Se dice que se va a fomentar el empleo, la inversión, y claro que podría ser con las facilidades de contratar y despedir a los trabajadores, de pagarles por hora, de asignarles prestaciones de acuerdo al puesto que desempeñen. ¿A qué empresario no le brillan los ojos con tanta belleza? Se me olvidó mencionar ahorita que estábamos hablando de los puntos del outsourcing, que en la aprobación de la reforma se le pusieron ciertos candados que ya habíamos mencionado anteriormente, y los únicos que están a favor de que esos candados se les quiten y que están presionando es el Consejo Coordinador Empresarial. Sabemos que el PRI es el partido de los sindicatos charros y el PAN el partido de los empresarios. Poco les va a importar la transparencia sindical y que se generen mejores y más empleos. Se ha visto que ni las marchas ni los sentones parecen importarle a los legisladores para seguir con la aprobación de la reforma laboral. Ahora se fue al Senado y lo que se quiere es que esa cámara actúe como órgano revisorio nada más, ya sin ninguna modificación, y que ésta pueda llegar a votación y aprobación. La reforma laboral no podría pasar hablando jurídicamente como tal, porque las iniciativas preferentes no están reguladas. Y a pesar de que muchos analistas dicen que si nos metiéramos al tema de qué sí está regulado y qué no, estamos por los suelos, eso no importaría. La queja podría llegar a la Corte por una acción inconstitucional y la Corte la puede desechar o entrar. Sería uno de los pocos pasos y poco probables para frenar dicha reforma. Solo la organización de los trabajadores y un cambio de acción en la forma de organizarse podría marcar una diferencia. Bueno, pues esto es todo por el video de esta semana. Nos vemos dentro de 8 días, o si pasa algo más relevante pues subimos un video antes. Gracias a todos los que ven el video, los que se toman su tiempo por checarlo, por ponerle me gusta, no me gusta, por poner un comentario, y sobre todo muchas gracias por la difusión, por pasarlo a sus amigos, por difundirlo, por retuitearlo, por todo ese apoyo que nos dan. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.